Pues muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 4. Veo que aún tengo un poquito de problemas en la transmisión y aprovechamos para saludar a Isaac Vázquez. Muy buenos días, esperemos, y a las otras dos personas que nos están siguiendo en vivo, buenos días. Vamos a comenzar con la sesión, de todos modos se va a quedar grabada. Sigo teniendo problemas de internet, esperemos y vayan solucionando. Pues muy buenos días. Pues vamos a dar comienzo. Nuevamente bienvenidos a la sesión número 4 para el grupo 008, bloque C, generación 16 y es el campus 2. Muy buenos días. El propósito de la sesión son las recomendaciones del cierre del módulo y el análisis del proyecto integrador. Como bien saben, en la semana 4 se juegan un buen porcentaje de su calificación, en este caso el puro proyecto integrador tiene un 30%, más el foro de integración que tiene otros 8%, y la famosa autoevaluación tiene un 5%. No olviden cuando contesten su cuestionario de autoevaluación pulsar el botón enviar todo y terminar, de lo contrario no van a ver reflejados esos 5%. Entonces esta semana se juegan 38 más 5 por ciento de su calificación, casi un 50%. Es muy importante envíen su proyecto integrador en tiempo y forma, debido a que no hay extensiones de entrega para la semana 4 y eso ya bien lo saben. Pues mucho éxito en este cierre en su proyecto integrador. Y recuerden participar por lo menos en 5 ocasiones en el foro de integración. Pues vamos a pasar de una vez con el análisis del proyecto integrador. Esperemos también y mi micrófono ya se escuche bien, porque también tuve algunos problemas la semana pasada con el micrófono. Creo que esta vez sí se está escuchando bien y vamos a continuar. Bien, tenemos la siguiente función derivada. Dice, al acelerar un auto se obtiene la siguiente función: 6x cuadrada menos 12x más 20. Para el inciso A van a calcular la función velocidad en el instante 0, cuando la velocidad también es 0. En el inciso B también van a calcular la posición, y en el inciso C cuánto ha recorrido la partícula de 2 a 5, no dice si es segundos, minutos, dice en el intervalo 2,5. En el D determina los puntos máximos y mínimos y cuál es la razón de cambio para el inciso E. Si se dan cuenta, todo esto ya lo hicimos, solamente necesitamos algo mínimo de conocimientos de física y vamos a explicarlos tantito, nada más no tanto explicarlos, sino ver qué vamos a ocupar. Entonces vamos a poner lo que tienen. Yo creo que voy a cambiar el fondo de la pantalla. Muy bien, ahí lastima un poquito menos. Bien, les comentaba que tienen que saber lo siguiente, es más que nada sobre temas de física, y no es otra cosa más que la posición. Derivamos a la posición y así obtenemos a la velocidad, volvemos a derivar a la velocidad y obtenemos a la aceleración. Entonces, por decirlo, tenemos nuestra función f de, realmente en física se le conoce así a la función posición, pero para nuestro ejercicio entonces sería f de x. F de x va a ser igual a la posición y se va a medir en metros.
Si derivamos a esa función posición una vez, se le va a conocer como velocidad, y se mide en metros sobre segundos. Y si tenemos derivada dos veces a nuestra función, se le va a conocer como aceleración, y se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí me parece que me faltó una derivada más para este pequeño ejercicio, entonces vamos a ponerla. Y ya está. Entonces, para el comienzo tenemos la función aceleración. Si se dan cuenta, estoy aquí abajo y me piden en inciso A calcular la velocidad, o sea, tengo que aplicar la antiderivada o la integral para yo llegar de la aceleración a la velocidad. Y de igual forma me piden en el inciso B la posición. Entonces, si ya tengo la velocidad, puedo obtener a la posición integrando nuevamente o aplicando la antiderivada. Entonces tendría que derivar dos veces para llegar a la posición desde mi función aceleración. Para llegar a la velocidad derivo una vez y obtengo la velocidad. Muy bien, ya sabiendo esto de física, entonces ya puedo contestar a mi primer inciso, que en este caso es el A. Todo esto ya lo hicimos, entonces nada más es como un pequeño repaso debido a que está todo junto, por eso se llama proyecto integrador. Entonces vamos a comenzar. Tenemos a nuestra función 6x cuadrada menos 12x más 20. Esa función es la aceleración, ¿sale? Y quedamos que está derivada dos veces. ¿Qué vamos a llegar para, más bien, vamos a poner así? ¿Qué vamos a hacer para llegar a la velocidad? Pues integrar esa función. En este caso sería 6x cuadrada menos 12x más 20. Y le agregamos un dx. Después de eso tenemos tres términos, 1, 2 y 3. Cada uno tiene su signo y va acompañado con su x o su dx. Entonces lo que tenemos que hacer es separarlas o hacer tres integrales. En este caso sería 6x cuadrada dx, le agregamos su dx, es muy importante, menos la integral de 12x dx más la integral de 20 dx. Después ya podemos aplicar las reglas básicas de integración, que si mal no recuerdo pues no las tengo aquí, pero ya las hemos explicado en otras sesiones, ¿no? Vamos a copiarlas para que podamos tenerlas a la mano, ¿no? Entonces denme unos segunditos y las copiamos. Realmente está muy, digamos, sencilla la actividad. No está complicada. Nada más para copiar las formulitas y las tengamos a la mano. De verdad no está nada complicada la esto no me sirve. No está nada complicada la actividad. Aquí está. Estas tres formulitas las vamos a seguir ocupando, entonces vamos a copiarlas. Aquí estamos. Vamos a ponerlas por aquí. Ahí están. Entonces tenemos las tres formulitas, ya separamos, ya hicimos el primer paso. Entonces para el siguiente paso es sacar a la constante de la integral, en este caso al 6 y al 12. Entonces sería 6x cuadrada
diferencial de x menos 12 integral de x diferencial de x más 20 y luego ponemos de x. Lo único que hicimos es sacar a las constantes para que se parezcan a lo que tenemos aquí de este lado, ¿no? ¿Vale? Bien, ya que hicimos eso, pues lo demás es un poquito más simple. Es aplicar algunas de estas tres formulitas y estamos listos, ¿no? En este caso vamos a ocupar la número 3 de izquierda a derecha, pues la 3 es la que dice cx a la n de x. Entonces ya sacamos a nuestra constante, pues ahora vamos a multiplicarla por la x cuadrada más 1. Esto ya es de la fórmula y abajo ponemos 2 más 1. Del otro lado ponemos menos 12 por x. Aquí tenemos un 1 que no se pone, más 1. Y abajo sería 1 más 1. Después para el 20 tenemos la formulita que tenemos que agregar el cx más una constante. Entonces ponemos 20x más la famosa constante. Pero yo aquí omití algo, ¿no? Vamos a ver. Desde un principio en mi formulita vamos a agregarle aquí una x. De lo contrario no me va a salir, ¿va? Entonces agregamos una x a mi función. No pasa, pues no mucho, porque digamos que todavía no me afecta mucho. Entonces vamos a corregir aquí, porque si no, no me va a dar x de x. Y de hecho lo hace hasta más fácil, ¿no? X de x. Hasta ahí ya vamos bien. Entonces aquí me va a dar otra cosa. Me va a dar algo muy parecido. Miento, los estoy engañando. Estábamos bien. Bien, estábamos correctos. Disculpen. Son los nervios de la sesión. Bueno, vamos a continuar. Omitan lo que dije hace ratito. Hasta ahí estamos bien. Entonces ya tenemos casi todo correcto. Vamos a terminar de simplificar esto. Entonces tenemos 6, luego es x cúbica, 3 más 1 es 3, 2 más 1 es 3. Y abajo tenemos 3 menos 12x, 1 más 1 es 2. Y abajo también va ese 2. Más, aquí ya no hicimos nada, 20x más la constante. Después abajito pondríamos 6 entre 3, serían 2x cubo, menos 12 entre 2 serían 6x cuadrada, más 20x más la famosa constante. Después de esto, pues todavía nos falta poquito para este primer apartado. Ya tenemos casi listo todo. Entonces nuestra función, digamos velocidad, o sea ya derivada una vez, va a ser igual a 2x cubo menos 6x cuadrada más 20x más la famosa constante. ¿Qué vamos a hacer con esa constante? Nos dice que cuando esté evaluada en 0,
esa constante va a valer 0. Es lo que nos está diciendo acá arriba. Nos dice cuál es la función velocidad si en el instante t la velocidad de dicha partícula es 0. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues evaluarlo todo. De hecho, nos va a dar todo esto sumado es 0, porque lo estamos evaluando a la x. Si sustituimos ese valor con un 0 nos va a dar 0 más c. Y si pasamos al 0 del otro lado, entonces la constante va a ser igual a 0 y nuestra función velocidad me va a quedar igual a 2x cubo menos 6x cuadrada más 20x, y esa sería mi función velocidad. ¿Sale? Después nos vamos al inciso B. ¿Cuál es la función posición? La cual se sabe que en el instante t toma un valor de 4, de t igual a 0 toma 4. Bien, entonces vamos a continuar. Se supone que ya tenemos nuestra velocidad. De esa velocidad vamos a integrarla, o sea, lo que hicimos acá al último, vamos a integrarla para obtener la posición 2x cubo menos 6x cuadrada más 20x, y le agregamos un dx. Recuerden, lo primero que tendríamos que hacer es separarla. Tenemos tres términos, entonces haremos tres integrales. 2x cubo de x menos la integral de 6x cuadrada diferencial de x más la integral de 20x de x. Después de esa pequeña parte nos toca pues aplicar las formulitas que aplicamos de ese ratito, ¿no? Entonces, como primer paso es sacar a las constantes. En este caso sería 2x por x, la integral de 2x cubo diferencial de x menos 6x cuadrada de x más 20x de x. Después aplicábamos la número 3, que en este caso vamos a multiplicar al 2 por x cubo más su respectivo 1 de la fórmula, y abajo sería igual 3 más 1. Es exactamente lo mismo de la segunda integral, sería 6 por x cuadrada más 1, y abajo agregamos ese 2 más 1 más 20. Recuerden que aquí tenemos elevado a la 1 más 1, y eso sería 1 más 1 abajo, más la famosa constante. Después de hacer todo esto, vamos a resumir un poquito todo lo que ya escribimos, y entonces sería 2x 3 más 1 es 4, y abajo sería entre 4 menos 6x cubo entre 3 más 20x cuadrada entre 2. Después de ahí pues seguimos más la constante, seguimos simplificando. 2 entre 4 es un medio, en este caso sería 0.5x4 menos 6 entre 3 sería 2x cubo más 20 entre 2 serían 10x cuadrada más la constante. Entonces aquí ya obtuvimos a nuestra función posición. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando esa posición cuando el tiempo es 0 en esa posición, vale 4 esa posición. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que sería 0.5 si lo evaluamos con 0 a la 4 menos 2x a la 0, 2 por 0 a la 3 más 10 al cuadrado más la constante. Nos está diciendo que cuando esa función está evaluada en 0,
cuando el tiempo 0 vale 4. Entonces todo esto se elimina y me queda 4, va a ser igual a la constante. Entonces ya podemos saber ese valor de esa constante y así ya tener mi función posición, que es muy importante. Entonces la función posición quedaría igual a 0.5 al x a la 4 menos 2x a la 3 más 10x cuadrada más la constante que vale 4, y esa sería mi función posición. ¿Cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 2,5? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aplicar el teorema fundamental del cálculo, que no es otra cosa más que lo siguiente. Entonces vamos a recordarlo. Dice que sería la función valuada en b menos la función valuada en a va a ser igual a la integral definida desde a hasta b de la función f de x de x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya tenemos nuestra función posición, pues vamos a evaluarla en a y en b. En este caso a es 2 y b es 5. Entonces pondríamos f de, primero puede ser f de a, va a ser igual a, vamos a, ándale, estamos bien, a 0.5 a la 4 menos 2 a la 3 más 10 por x cuadrada más 4. Y cuando en f de b va a ser igual a lo mismo, 0.5 valuada, perdón, a la 4 menos 2 a la 3 más 10 por x a la 4 más a la 2, 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues primero, cuando vale a, pues serían 2. Cuando vale b, 5. Y lo único que tendríamos que hacer es sacar la calculadora y resolver eso que está ahí, ¿no? Entonces vamos a buscar la calculadora y hacerlo. Ya la tenemos. Entonces serían 0.5 por 2 a la 4 por 2 a la 4 menos 2 por 2 a la 3 más 10 por 2 al cuadrado más 4, y eso nos da 36. Y abajo, cuando vale 5, pues vamos a cambiarlo. Simplemente cambiamos el 2 por el 5 y nos va a dar lo siguiente. Si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos ocupado mucho la calculadora. Ya son como procesos más analíticos, y eso nos va a dar 316.5. 316.5. Y ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el primero. Entonces sería la integral definida desde a hasta b de f de x me va a dar 316.5 menos 36, y esto nos va a dar como resultado 280.5.
y eso sería pues en metros, porque no hemos calculado creo que otra cosa. Listo. Ahora vamos a determinar los puntos máximos y mínimos en su función de su función posición, si es que existen. Si es que existen, ahí nos están dando pues casi una respuesta. Nos están diciendo que puede ser que no existan, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A partir de nuestra función ya derivada, o sea, de la velocidad, vamos a calcular lo que nos están pidiendo aquí. Entonces tenemos nuestra función original, ya la derivamos, simplemente hay que volverla a reescribir ya derivada una sola vez. Entonces vamos a ocupar a la velocidad. Y la función velocidad fue el primer inciso. Entonces nos dio nos dio 2x cubo menos 6x cuadrada más 20x. Esa fue nuestra función velocidad. Es la que van a ocupar ustedes también. Y pues realmente, ¿qué inciso es? El D. Ya estamos casi de gane. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nos estamos dando cuenta que podemos reducir para fines prácticos esta función. La podemos reducir o factorizar. En este caso vamos a reducirla. Veo que todo esto es divisible entre 2. Sale. No es otra cosa más que hacer 2x cubo menos 6x cuadrada más 20x, todo eso entre 2. Lo estoy separando para que ustedes lo entiendan. Entonces 2 entre 2 me va a dar 1, entonces se pone x cubo, menos 6 entre 2 me va a dar 3, más 20 entre 2 me va a dar 10x. ¿Sale? Hasta ahí lo único que estoy haciendo es, digamos, hacer más manejable mi función. Después de esto todavía la puedo hacer más, digamos, más manejable. Vamos a factorizar. Tengo x en mis tres términos. Para factorizar, saco al que tenga el menor exponente, que en este caso es x a la 1. Lo sacamos. Y hacemos lo siguiente, vamos a restar 3 menos 1 me va a dar x cuadrada, menos 3, no voy a hacer nada con las constantes, 2 menos 1 me va a dar x a la 1, más 10, y 1 menos 1 me va a dar nada, entonces no ponemos x. Entonces ya tenemos de una forma mucho más manejable mi ecuación. Entonces lo que estoy poniendo ahorita en amarillo, que no se quiere pintar, eso que estamos viendo en amarillo lo voy a factorizar utilizando a la famosa forma. El de afuera no le voy a hacer nada, entonces me quedaría dos paréntesis, aquí pongo la x, la raíz del primer término, signos más por menos es menos y menos por más es menos. Recordemos que obtenemos a partir del valor de C vamos a sacar nuestro MCM. El 10 tiene mitad, sí, es 5. No tiene mitad, pero sí tiene quinta. Entonces mis factores se supone que son 5 y 2. El mayor va del lado izquierdo. Y comprobamos. Menos 5 menos 2 me da menos 7. Y menos por menos me da más. 5 por 2, 10. Entonces el del medio no sale. No se puede factorizar. O no tienen valores mi x, 2 y 3. X, la primera x que saqué vale 0. Las demás x salen con números imaginarios, o sea no tienen valor. Si lo hacen con una calculadora les va a salir exactamente lo mismo, y entonces no hay máximos y mínimos, solamente hay un valor inicial que sería 0. Si lo veríamos gráficamente, pues simplemente partiremos de una curva en el 0 y las demás ya no tendríamos dónde encontrar esa curva. Entonces por esa razón pues solamente tenemos un mínimo que es 0. ¿Cuál es
razón de cambio promedio de la función posición. Bueno, nos dice Isaac que tiene problemas con su internet. Bueno, pues de todos modos estamos grabando la sesión y luego dice que no escucha y no ve la pantalla. Bien, vamos a continuar, ya casi terminamos. En el inciso E vamos a calcular la razón de cambio promedio y también está muy sencillo, realmente es una pendiente, entonces vamos a ponerlo. La razón de cambio va a ser igual a f, a la función original valuada en 2 menos la función x1 perdón, sobre x2 menos x1. Se dan cuenta, es una pendiente nada más. ¿De quién? Pues de mi función posición. Entonces vamos a recordar mi función posición, va a ser igual a 0.5 x4 menos 2x cubo más 10x más 4. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero vamos a agarrar el primer intervalo, que es 1,3. Y después tendríamos que agarrar nuestro segundo intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues evaluar esto en 1 y en 3. Entonces vamos a hacerlo. Cuando vale 1, que sería x1, esto de acá sería x2 y la función valuada en 3. Entonces esto va a ser igual a 0.5 x4 a la 4 menos 2 por x a la 3 más 10 por x más 4, y es exactamente lo mismo abajo, nada más que vamos a cambiar el valor que va dentro del paréntesis. Esto lo hago de esta forma porque así lo pueden hacer ustedes y se van a confundir menos. Más 4, simplemente comprobamos x a la 4, x a la 3. Nada, vamos a comprobar si está bien escrito, ¿no? Porque suele haber esas fallas técnicas y creo que está mal escrito. Es x 4, 3 y 2. Sí me falló. Aquí es cuadrada, cuadrada y cuadrada. De nuestra función posición. Vamos a, ya nos dejen rectifico si estoy bien. 0.5x4, si está bien, menos 2x cubo más 10x cuadrada más 4. Está bien. Ahora lo que tendríamos que hacer pues es evaluarlas, es utilizar la calculadora. Aquí va un 1, abajo va un 3. Esto va a ser igual a, creo que hasta ya la tenemos por ahí guardada. Creo que sí, vamos a 0.5, sería un 1 menos 2, 1, y ahora hasta la teníamos en la calculadora, nada más la cambiamos 10 por 1 y tenemos un 4, y eso nos va a dar 12.5. y la otra nos va a dar, entonces en vez de un 1 vamos a poner un 3. y eso nos va a dar 80.5.
Bien, pues realmente esto sería todo. Tendrían que hacer el mismo procedimiento para el intervalo 6,8. Se dan cuenta, el procedimiento es un poquito largo, pero realmente es muy sencillo. Les deseo excelente tarde y vamos a ver a Isaac a ver si no tiene alguna duda. Y creo que ya perdimos comunicación con Isaac. Pues que tengan excelente tarde. Cualquier duda estoy disponible en el foro de Aprendiendo o directamente mándenme un mensaje y con gusto les atenderé. Que tengan excelente tarde y un cierre también exitoso. No olviden enviar en tiempo y forma a su proyecto integrador, hacer sus 5 participaciones del foro integrador y contestar a su autoevaluación. Que tengan excelente tarde. Saludos.